Jaime Roldós, el retorno a la democracia y su legado democrático. En el mes de enero de 1976 nos dice que el triunvirato militar que en ese entonces gobernaba nuestro país dio a conocer sus intenciones de comenzar el proceso de transición para retornar a la democracia. En este mismo año se decretó la conformación de comisiones jurídicas para el plan de reestructuración. El juicio de la democracia en el Ecuador nos dice que nace cuando se eligió como presidente al abogado Jaime Roldós Aguilera, quien ganó sus elecciones con un 68% de aceptación popular. Y su lema fue: ahora le toca al pueblo, teniendo como argumento que la población reclamaba por agua y tenía sed de justicia y renovación. Este gobierno democrático, desde su posición, tuvo oposición política. Soportó la primera huelga nacional de trabajadores y la pugna de poderes con el Congreso Nacional, en donde estaban los que querían apoderarse del poder, y a quienes se les denominó los 7 patriarcas de la componenda en 1980, donde tenemos a León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, a Sac Bucarán, Rafael Armijos, Raúl Clemente y Jaime Hurtado. Estos personajes de la política del Congreso destituían a ministros llamándolos a juicios políticos. Finalmente, el presidente fallece en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1981, para ser exacto, asumiendo el poder el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. El gobierno de la Reconstrucción Nacional de León Febres Cordero era autoritario y siempre quiso manejar las cortes de justicia del país. Finalmente lo logró. No acatando disposiciones del Congreso Nacional, hubo muertes no aclaradas inclusive hasta la fecha. Los hermanos Restrepo, por ejemplo. Sin embargo, en 1987 fue secuestrado por un grupo de comandos de la base militar de Taura, los cuales fueron finalmente indultados. En el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos tuvo la oportunidad de tener un Congreso mayoritario a fin de su línea y no tuvo grandes inconvenientes en el desarrollo de su gobernabilidad, excepto que en este gobierno se produce el primer levantamiento indígena. Luego sucedió la invasión peruana del 28 de enero de 1995, llamada la Guerra del Cenepa. En el gobierno de Abdalá Bucarán Ortiz, quien solo pudo gobernar 6 meses, su vicepresidenta solo 2 días y una componente del Congreso, apoyada por una clase política que buscaba el protagonismo, nombró como presidente interino a Fabián Alarcón Rivera, violando todo precepto constitucional. Siendo presidente de Bucarán y bajo argumentos de que éste no estaba ejerciendo el poder en Carondelet, ya que se dedicaba a continuar en campaña por todo el país, y al querer tomar medidas económicas y sociales que produjo un levantamiento ciudadano del Congreso Nacional el 5 de febrero de 1997, lo destituyeron por incapacidad mental. Se abrió una vacante que la vicepresidenta asumió por unos días para que luego el Congreso nombrara presidente interino a Fabián Alarcón. Los 25 años de democracia en el Ecuador tras acabar las dictaduras militares tuvieron muchos hechos vergonzosos y corruptos para el país, con los distintos gobiernos que tuvo en el transcurso de todo ese tiempo, lo que causó en esos 25 años. Tuvo en esos 25 años 11 presidentes constitucionales. En 1979 el Ecuador era gobernado por el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, que asumió la primera magistratura tras la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera el 10 de agosto de 1979, luego de ganar las primeras elecciones después de casi una década de dictadura con el lema "La fuerza del cambio". En el ámbito social se dio gran impulso a los programas de alfabetización, y en el tema internacional, las relaciones con el Perú, propuso el arbitraje para definir los límites con el Ecuador.
aunque el presidente Alberto Fujimori respondió mencionando el peritaje que fue muy reveladora la visita que hizo a Quito, la primera de un presidente del Perú al Ecuador. En lo político, Borja realiza una alianza con la democracia popular, lo cual fue rota en una convención en Cuenca. Heredamos del país. Son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Donde Osvaldo Hurtado declaró que haber colocado con el gobierno fue un error histórico. Las leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes, que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. En conclusión, para una nación cuya política ha estado asignada por el drama, el gobierno de Sixto Durán Ballén podría muy bien ser considerado como un símbolo, haciendo alianza con el conservadurismo, que para esas fechas había sido reactivado por Alberto Dajic, quien completó el binomio de Durán Ballén. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. En esta jornada memorable, donde la democracia ha vuelto la vida de la nación. Entre todos, vamos a constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Constitución del Ecuador de 1979. Fue la 19ª Constitución que rigió en la República del Ecuador. Esta Constitución fue la primera en establecerse, luego del retorno del país al ejercicio democrático de poderes, a partir de la decisión de la salida del poder por parte de las juntas militares. El Consejo Supremo del Gobierno tomó una política represiva en contra de varias protestas civiles. La comunidad internacional presionó al gobierno militar para que viabilice el retorno a la democracia, con las cuales designaron 3 comisiones jurídicas. La primera comisión era de redactar un texto nuevo, constitucional. En la segunda, el objetivo de plantear reformas a la Constitución de 1945, y la tercera para que se reestructure el sistema de partidos, secreto de la ley del referéndum, y posteriormente se creó el Tribunal del Supremo del Referéndum, el cual convocó para el 15 de enero de 1978 una consulta popular para que el pueblo decida entre el nuevo texto constitucional o la reforma Constitución de 1945. Las elecciones presidenciales se desarrollaron en su primera vuelta el 16 de julio de 1978, en la cual quedó como primer lugar Jaime Roldós Aguilera, con el 27.70% de votos válidos, y en segundo lugar Sixto Durán Ballén, con el 23.9% de votos válidos. El balotaje se realizó el año siguiente, el 27 de 1979, en la cual ganó oficialmente las elecciones el doctor Jaime Roldós Aguilera, con un apoyo del 68% de los votos válidos. Jaime Roldós tomó posesión de su cargo como presidente de la República el 10 de agosto de 1979 y el último día entró en vigencia la Constitución aprobada en referéndum del año pasado. La primera comisión fue integrada por Carlos Cueva Tamaris, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Carlos García Ferún. Segunda comisión, Ramiro Borja y Borja, presidente independiente, Carlos Ferón Blum, vicepresidente independiente, Jaime Roldós Aguilera, Concentración de Fuerzas Populares, Alfonso Quijano Cobos, Unión Democrática Popular, Estuardo Guaye Bonilla, Federación Ecuatoriana de Indios, Alejandro Aguilar Roilova. La tercera comisión estaba en los integrantes de Osvaldo Hurtado Larrea como presidente del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Estrella Merino como vicepresidente independiente,
Carlos Ponce Martínez, Partido Social Cristiano. Rodrigo Álvarez Sea, Independiente. Jorge Lunes Yepes, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriano. Como conclusión, la democracia en Ecuador es aquella que influye notablemente en la vida cotidiana de cada uno, de los ciudadanos. En sus condiciones materiales, la democracia no es solo un sistema político y ético, es aquel que debemos aspirar para tener una sociedad civilizada. No es solo un sistema de convivencia basada en la libertad y el respeto. Su escasez o mala calidad influye directamente en las condiciones de vida concretas de los ciudadanos. El sistema político de un país influye notablemente en las condiciones materiales de existencia de sus habitantes. Esto es algo que nunca hay que perder de vista. La decisión firme de participar, ya sea para cubrir necesidades, acceder a servicios, desarrollar capacidades o involucrarse en los procesos de toma de decisiones, pues los supuestos y práctica de una cultura democrática son fundamentales para potenciar la participación.